Hola amigos de Estadio Sports, les saluda Will Ramírez. Me encuentro con una leyenda del fútbol mexicano que pasó por muchos equipos en los años 80 y 90, como el León, Cruz Azul, UNAM, Atlético Celaya, pero más que todo en el América, donde hizo su mayor parte de trayectoria como portero y como entrenador. Buenas tardes, señor Adrián Chávez, ¿cómo se siente? Un placer saludarle, bienvenido a Atlanta. A ti, Will, que me haces favor de este tiempo tan corto, tan rápido que fue esto para poderte contactar. Y quiero a través de Estadio Sport poderles contar una historia que va a ser para replay, una historia que no se ha contado completa. Y el día de hoy, si Dios quiere, ojalá tengas la oportunidad de estar presente, porque voy a conocer a mi familia por parte de mi padre, que nació aquí en Alabama, en Estados Unidos, y se fue en el año de 59 a jugar a los Diablos Rojos del Veracruz. Era beisbolista mi papá, jugó en los Diablos Rojos de Veracruz, donde fue Champion Bat en 60, 61. Ya fue grande mi papá a México, ya fue de 41 años a México. Cuando llegó a México pensaban que por la edad ya no iba a poder batear lo que bateaba y rompió récord. En segundo año como Champion Bat, dijeron los Diablos, no, ya está grande, ya tiene 43 años, mejor hay que transferirlo, nos conviene porque nos da el Águila de Veracruz muy buen dinero y intercambio de jugadores, nos conviene más a nosotros. Dijeron, no creo que ya pueda batear. Llegó a los Águilas de Veracruz, rompió en el 63 nuevamente Champion Bat. El año que tú naciste. Yo nací en el 62, exactamente. 62, perdón. En el 62. O sea, ahí te voy a explicar. Cuando yo nazco en el 62, es justamente cuando mi mamá me iba a llevar a que me conociera a mi papá. Pero resulta que a mi mamá le dijeron amigos de mi papá, que mi papá, que le decían Alfred Pinkston es un nombre completo de mi papá, le decían Al. Oye, Margarita, que era el nombre de mi mamá, le decía a sus amigos, Al nos dijo que se tenía que ir urgentemente, te dejó esta carta, que no pudo conocer a su hijo, pero por favor, que dentro de 15 días viene a jugar acá nuevamente a México y quiere conocer al niño. Entonces, pero yo te voy a decir una cosa, Al nos dijo lo siguiente, que si tú no te querías ir para Estados Unidos con él, que él se iba a llevar al niño. Entonces mi mamá tuvo temor y por eso es por lo que a mí no me ponen los nombres de mi papá y completamente no debería existir ni Adrián, ni Chávez, ni Ortiz. Entonces ese nombre, yo hice mi propia historia con ese nombre, que ya después lo voy a contar toda esa historia y mucha gente ya la conoce. Pero lo más importante de todo esto, déjenme decirles amigos de Estadio Sport, es que el día de hoy vengo a conocer a la familia de mi papá, porque obviamente mi papá cuando llegó acá llegó solo completamente, perdón, cuando llegó a México, llegó solo. Entonces ahí conocí a mi mamá y obviamente pues ahí salimos nosotros. Entonces pues pasaron los años les estoy diciendo, y yo me entero de mí, de dónde desciendo, de quién fue mi padre realmente, hasta los 22 años. Y espérate, Will, déjame decirte que no me entero por mi madre, me entero por una amiga de mi madre que trabajaba en ese entonces en los apartamentos donde mi papá vivía, que fue donde conocí a mi mamá, porque mi mamá limpiaba los apartamentos donde mi papá vivía. Entonces, es una historia impresionante. Entonces, de repente llega la señora, amiga de mi mamá, y me dice, oye, Adrián, ¿por qué no buscas a tu papá? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué no buscas a tu papá? No, la versión que yo tenía de Adrián Chávez Garduño, que era aparentemente en mi acta de nacimiento aparece como mi padre, sabía yo que a los 2 años que yo tenía, mi papá había fallecido. Esa era la versión que yo tenía. Entonces le dije, señora, ¿pero de qué me habla? O sea, mi papá ya falleció cuando yo tenía... No, busca tu verdadero papá. Y yo, ¿cómo? Sí, tu papá se llamaba Alfred Pinkston y fue un beisbolista que vino a jugar en los años 60 aquí a México. Búscalo y a ver qué acontece. Déjame decirte, Will, que para mí fue algo, no sabía si llorar, no sabía si reír, no sabía, esas emociones que tú no sabes cómo se pueden contar. Pero inmediatamente le abrí a una amiga reportera que tenía en aquel entonces, que llamaba Patty, por cierto, le mando un saludo desde acá, desde Atlanta. Oye, Patty, ¿sabes qué?
quiero que me averigües, por favor. Yo sé que ahí en la prensa, ella trabajaba en la prensa en México. En tu biblioteca de la prensa debe haber algunas fotos y cosas de mi papá, ver dónde se encuentra, qué es lo que hace. Sí, ahorita apúntame. ¿Cómo se llamaba? Alfred Pinkston. Y ya se lo deletré perfectamente. Y entonces, como a las 7 de la noche, me marca, oye Adrián, te tengo una mala noticia, pero prefiero que vengas aquí porque te quiero enseñar todo lo que vi de tu papá. Y yo bien emocionado llego a la casa de esta muchacha y me dice, mira, pues la noticia mala es que justamente hace un año vino a México a que le hicieran un reconocimiento aquí en Veracruz y vino a Monterrey al Salón de la Fama y falleció exactamente despuesito de que vino para México. O sea, tenía un año que había fallecido mi papá en el 81. Tú nunca conociste a tu papá. No lo conocí, no tuve la fortuna de conocerlo. Te voy a repetir, a los 22 años fue que me entero de esto. ¿Te enteraste a los 22 de que tu papá no era el que había fallecido cuando tú tenías 2 años? Exactamente, güey. ¿Qué pensaste en ese momento cuando te diste cuenta de que en verdad tu padre no era el que tú pensabas el que que yo era? me imaginaba que era. Pues mira, para mí fue una emoción muy grande porque Y tenías tú 22 años a esa edad, una edad bastante joven, ya ¿no? adulto, Ya adulto. exactamente. Pues Will, mira, déjame decirte que para mí fue, la verdad, muy triste, Triste. muy triste, porque yo creo que me quedé con esa espinita de conocerlo y de decirle, padre, mira, aquí estoy, y estoy triunfando en la parte en un deporte que no tiene nada que ver con el béisbol, y que tus genes que tú me heredaste los aproveché al máximo, y como ahorita te voy a contar unas historias de él, de alguna forma los genes cuentan mucho, porque déjame decirte, y mucha gente me dice, oye, tienes 63 años actualmente. Le digo, no, le digo, tengo 63 años, sí, no se te notan. Le digo, lo que pasa es que el bendito deporte es el que hace que tú te mantengas bien en forma, que estés sano, que nunca tengas que tener ir al médico, que tomes una medicina. Gracias a Dios nunca ha pasado eso, por eso somos muy sanos en ese sentido. Y afortunadamente he heredado a mis hijos y a mis nietos esos genes de mi padre. De tu padre que fue beisbolista destacado acá en Estados Unidos, ¿en qué equipo jugó? Aquí en México jugó en la, si recuerdas en los años 50 era la Liga Negra, porque había muchos tabús con respecto a que no podían jugar de gente de color en la Liga Americana. Morenos. Entonces jugó en esa y jugó en equipos de AAA, que le llaman acá, y de ahí fue que fue a México. Entonces él no jugó en grandes ligas, por decirlo, en primera división, como le llamamos acá, ¿no? O en la Liga Americana. Pero allá en Veracruz sí destacó. ¿De qué jugaba? En las Águilas era primera base. Primera base. Primera base. Hasta la fecha es el extranjero con mayor promedio de bateo de por vida, con 3.72 de por vida. Es un promedio altísimo. Para la gente que no sabe de béisbol, es batear cada año, hacer dobles, triples, cuádruples y hacer... ¿A los cuántos años murió él? ¿Perdón? ¿A los cuántos años murió él? Yo creo... Según la información que tienes. Sí, la información que tengo que él murió en el 81. Y hoy precisamente voy a disipar eso, que por eso es por lo que estamos aquí en Atlanta. Y eso es lo que también... ¿Has venido a Atlanta tú solo, verdad? He venido solo y no sabía. ¿Llegaste hoy al aeropuerto, te fue a recoger Ricardo? Así es, amigo Ricardo. Y ahorita te estás quedando en un hotel porque más tarde en la noche vas a conocer a tu familia. Todas las familias, exactamente. La familia por parte de papá. De papá, exactamente. Antes de saber que tu padre era un norteamericano de color, como lo dijiste tú te preguntaste por qué tú eras así, de tu color moreno. Sí, por supuesto, güey. O sea, yo desde niño, yo me veía al espejo. Yo veía a mis hermanos más grandes que yo que tenía con mi madre y mis amiguitos que yo veía alrededor desde primaria, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y yo veía que era diferente a ellos completamente. Y yo de verdad, de broma, le decía a mi mamá, oye mamá, se me hace que soy del lechero, del carnicero, de alguien así, porque yo no compagino con la sociedad. Soy diferente, mi físico es diferente, no tiene nada que ver con el mexicano que ya después, años después, me doy cuenta. Pero en ese entonces de niño, de joven, de adolescente, yo me daba cuenta que como que no estaba en mi lugar, ¿me explicó? Sí, porque tu parte física, si alguien te ve acá, no te habla español. Exactamente. Y van a pensar que yo soy de aquí. Sí, que soy de explico acá. que soy americano.
sí. Ajá. Pero, y eso también lo que ha prevalecido, después de 26 años que yo ya me retiré del fútbol, por eso la gente me Te sigue. retiras en el 2000, ¿verdad? En el año 2000, exactamente, con los Pumas de la universidad, está muy bien documentado. Me retiro en los Pumas de la UNAM. Y realmente mi retiro fue por cansancio mental, porque yo tenía para jugar todavía más años, pero me cansaron mentalmente ahí en los Pumas y ya no quise jugar. Pero lo que te voy a repetir, y la pregunta que me haces es que realmente yo no he podido, entender cómo es que hasta esa edad me entero de todo ello, y la verdad que es lamentable, eso sí, es muy Después que lamentable. te enteraste que tu padre había fallecido y que pues no era el que tú creías, ¿hubo un cambio en tu vida sentimentalmente? No, fíjate que Pues, no. de pronto tal vez no, porque como estabas en plena juventud, Ya tenía mis destacando en el niños. fútbol, Exactamente, ya tenía. Mis niños nacerían después, porque yo me entero por el 82, 83, que ya estaba en Necaxa. Ya había desaparecido Atlético Español, era Necaxa. Mis hijos iban a nacer más adelante. Entonces, realmente, de alguna forma, yo era maduro ya en ese sentido. Pero sí me lamentaba no haberlo conocido, porque después de ver las fotos, después de seguir documentándome de cómo fue él cuando llegó a México, qué fue lo que hizo aquí en México y cómo era como persona él, ahí me empecé a dar cuenta que realmente los genes sí cuentan mucho, porque ahí decía dentro de alguno de los artículos, ¿recuerdas? En México había una revista, se llamaba Hit, esa revista, y ahí empecé yo a documentarme con muchas revistas donde él lo entrevistaban, y él ahí decían que era una persona sana, que no fumaba, no tomaba. Y yo cuando tenía 22 años, yo nunca he tomado, nunca he fumado, porque no me gusta, nunca me gustó. Entonces ahí es donde te digo que los genes sí cuentan, cuando tú quieres y cuando tú quieres ser algo en la vida. Porque primero era yo el jugador que tiene que ser un ejemplo para en aquel entonces los niños jóvenes, que Memo Ochoa fui uno de sus ejemplos para que hablamos de actualmente, cuando tenía 10 años, que me pidió un autógrafo y fui una inspiración para él para hacer lo que ahora hacer el portero en su sexto mundial, si Dios quiere. Entonces a lo que voy es que lo que te deja con los genes, volviendo a lo mismo, es que realmente uno decide qué quiere ser en la vida. Y yo decidí ser un buen jugador. Entonces después ya fui padre, entonces más me comprometí, porque ya tenía mis 2 hijos. ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3. Fíjate que, ok, déjame decirte que la señal aquí un poco baja. Ojalá la entrevista salga bien, como estamos adentro de un edificio, Claro. ¿no? Y estamos utilizando el wifi medio. Bueno, Adrián, No te preocupes. esta es una historia conmovedora que pues me deja a mí impactado con todo lo que me estás comentando. ¿Y cómo se da ese contacto con los posibles familiares que tú dices que viven acá? Mira, ¿Ellos saben que vienes? ya me están esperando ellos a que me llamen para venir y me invitan a su casa para empezar a conocer. Ya me mandaron fotografías de sobrinos, sobrinas, y me dice uno de los sobrinos que es hijo de mi hermana, que se llama Richard, que todos son beisbolistas, los niños, las niñas, les encanta el béisbol. ¿Y Les tú, digo, futbolista? no, y les digo, espérate, que me conozcan y ya ninguno va a jugar béisbol, todos los voy a volver futbolistas. Y se ríen, y están ansiosos de conocerme como yo estoy en este momento de O conocerlos. sea, ¿vas a conocer a tíos? A tíos, a sobrinos, ¿Sobrinos? a hermanos, a medias hermanas. Medios hermanos, ¿verdad? Exactamente. Ajá. O sea, toda la familia de parte de mi papá que viven acá en México, acá en Estados Unidos. Pues déjame decirte que vamos a ir contigo a ver esta escena bonita, Ese ¿no? encuentro, porque sí va a ser Este un encuentro encuentro, ¿no? emocionante. Les puedo asegurar que va a ser un Emocionante, ¿no? encuentro emocionante, porque desde que vengo para acá vengo con la emoción de ver lo que mi papá en aquel entonces dejó acá. Pero solamente tú fuiste hijo de allá en México. Así es, solamente tuvo un hijo en México. Bueno, que yo sepa, Sí, sí, sí. solamente tuvo un hijo en México. Y acá, según yo, tuvo 4 hijos. Tuvo 2 hijos y 2 hijas aquí en... A eso voy, o sea, vengo a que Son me 4, cuenten. ¿ah? Creo Aquí. que son, pero ya falleció, creo que el primero, el más grande. Entonces serían Alfred. 3 los que vas a conocer. Sí, 3, se parece que son 3 que voy a conocer, que son un hombre y 2 mujeres.
¿Y es que cómo son más se dio grandes. ese contacto con ellos? Por teléfono empecé a buscar medios ya sabes, las redes sociales, benditas redes sociales, y comencé por medio del Facebook, del Twitter, de Instagram, empezar a buscarlos y hasta que dimos con Nancy. Nancy es una de mis medias hermanas, y de ahí se vino todo, donde tiene un hijo que se llama Richard y otra niña, no recuerdo su nombre, de la otra niña que es mi sobrina, y de ahí empezamos a buscar. Hablé con la embajada de México en Estados Unidos, que está en la parte de acá de Estados Unidos, y empezamos a indagar, me ayudaron, conseguimos los teléfonos, marqué, me dieron el número de Nancy, mi media hermana, y de Richard, su hijo, y comenzamos las pláticas, y exactamente hace 20 días nos quedamos, sin mentirte, como 5 horas platicando, porque querían saber muchas cosas de mí, entonces dije, no, espérenme. ¿Ellos hablan español? No, ellos no hablan español. ¿Pero tú hablas inglés? Bueno, entiendo inglés, no perfectamente. Mis hijos hablan perfectamente inglés, mi hija habla perfectamente ¿Y inglés. por qué decidiste venir tú solo? Y no con alguien. Porque la emoción es mía. Emociones La tuyas. emoción es mía, yo creo, y que me conozcan. Y después, poco a poco, esta relación que ya va a comenzar de hoy, ya empezar a extenderla, invitarlos a ellos a México, que vengan mis hijos acá, ya tener como Pero tus familia. hijos saben que venías. Ya, sí, claro. Te dijeron, ven papá. Exactamente, ve papá, ve a conocerlos y después invita a los que vengan acá o nosotros vamos para allá y esa es la idea de ya empezar a tener una relación más estrecha. O sea que tus apellidos son Debería, Chávez Ortiz, pero deberían de ser. Mira, mi verdadero nombre debe ser Alfred Pinkston. Mi papá se llamaba Alfred Charles Pinkston. ¿De Era su dónde nombre. sale Chávez Ortiz? Chávez Ortiz. Adrián Chávez, del papá de mis hermanos mayores, que yo, cuando yo nazco, él fallece y mi mamá me pone Adrián Chávez y debería ser Santa Cruz porque mi mamá se llamaba Margarita Santa Cruz, pero el Ortiz se lo sacó de mi abuela. O sea, te digo, no debería existir ni Adrián, ni Chávez, ni Ortiz. Allá en México me debería de llamar según Adrián Chávez Santa Cruz, pero tampoco debería haber sido así. Pero ella se quita el Santa Cruz precisamente porque sabía que mi papá sí la conocía como Margarita Santa Cruz. ¿Me explicó? Entonces desapareció de toda huella esa Santa Cruz para que si alguien averiguaba acerca de mí, pues no, ese no es el niño que estamos buscando. ¿A qué se dedica Adrián Chávez? Déjame el gran decirte portero que de la América. Después de que dejo el fútbol en el 2007, comienzo a trabajar en el gobierno. Bueno, jugaste 10 años en el América. 10 años en el América, donde déjame comentarte, Will, que soy el portero más ganador de toda la historia. Obviamente los números lo dicen. De ahí, en el año 2000 me retiro. Voy como entrenador de porteros en el año 2000 y me encuentro a Memo Ochoa a los 13 años. Y de los 13 años a los 16 fui parte de su formación de Memo. Ya cuando después lo subieron a primer equipo, yo comienzo de entrenador en el América. Y 8 años como entrenador de la América, de las Fuerzas Básicas, soy entrenador. De ahí me invitan en el 2008 a trabajar en el gobierno. Comienzo a trabajar en el gobierno como director del deporte y después termino mi carrera de abogado. Después, trabajando en el mismo gobierno, termino mi carrera de maestro en administración pública y ahorita el sábado que viene es mi graduación como doctor en administración. Bueno, felicidades, Entonces, ¿no? He seguido Este sábado que estudiando. viene. El sábado 6. O sea, regresas el viernes. El viernes y el 6 es mi graduación, si Dios quiere. O sea que te interesó bastante venir acá a conocer a tu familia, pues conociendo que tienes un evento importante el sábado. Así es, sí. Pero aún así quisiste venir. No, es que yo ya lo tenía programado desde hace mucho tiempo, más de un mes, venir para acá porque hay muchas cosas que yo podría preguntarte en este momento, pero con todo lo que me comentaste de tu familia, pues eso me dejó impactado con esa historia. Pero cambiando un poquito el tema, vamos a hablar de otro tema, porque más tarde vamos a seguir con lo de tu familia, que ahora vas a conocer, ¿va? Ok. ¿Extrañas del fútbol profesional o ya no? ¿Qué crees? Aunque te retiraste hace 26 años. 26 años, exactamente. Fíjate que extraño el fútbol
O sea, esos tiempos, a eso voy, ¿no? A esos tiempos no, fíjate que no, porque en el momento que yo decidí retirarme, yo cada año, desde el primer año que empecé a firmar un contrato, porque antes firmábamos año por año, yo sabía que el siguiente año podía ser el último, y el siguiente el último, y el siguiente, y pasaron 20 años hasta que dije, este es el año en que yo ya me retiro. Y yo decidí retirarme, y en pleno, físicamente hablando, en pleno, porque yo podía haber jugado todavía 6 años más, me retiré a los 38, es que también debuté a los 18 años. Entonces, me retiro a los 38 años, estando físicamente en óptimas condiciones. Pero realmente fue más mental por lo que me retiro. ¿Jugaste fuera de México? No tuve la fortuna de jugar en México. Y déjame decirte que sí tuve la oportunidad. México. Sí, perdón, fuera de México. Sí. No tuve la oportunidad de jugar fuera de México porque los años 89, 88 tuvimos una gira por Europa, jugamos contra equipos españoles, con equipos brasileños, y en España me quisieron comprar. En Holanda me quiso comprar el PSV Eindhoven también, pero en aquel entonces no tenían un portero con la confianza que se pudieran quedar, y por eso no me quisieron vender. Y mira que en aquel entonces eran, no sé, creo que 6, 7 millones de dólares lo que me ofrecían por mí, y no me quiso vender a América. Dentro de estos 20 años de fútbol profesional que tuviste en muchos equipos, la mayoría en América, ¿qué te dejó el fútbol? Uy, todo. Amigos, niñas que sueñan con ser futbolistas profesionales, a mí me dejó todo. Si tú como niño, como niña, quieres ser jugador profesional, yo te puedo dar un consejo. Solamente trabaja con dedicación más que los demás, para poder ser más que los demás. Esa enseñanza me dejó a mí el fútbol, que después de que yo comienzo en el fútbol, sé perfectamente y sabía perfectamente que siendo el mejor, todo lo demás iba a llegar por añadidura. ¿Qué significa eso? Que el fútbol te da, querías unos zapatos de fútbol, me llegaron 100 zapatos de fútbol con la fama. Me llegó dinero, comprar la casa, los coches que yo quería, que yo quisiera, me llegó. Ir en la calle, que la gente te pida un autógrafo, una Justamente foto. eso te iba a decir, pero nada, Te llegó. nada como el cariño de la gente, ¿eh? No, exacto, eso que me acabas de decir, me mataste. Hasta la fecha me da fortuna de que la gente me vea con cariño, porque yo soy una de las personas que cuando viene con las leyendas, o cuando viaja con las leyendas, soy el último en salir, porque hasta no le doy el último autógrafo o fotografía al aficionado, me voy. Entonces, eso para mí vale oro, porque ¿quién nos hace ídolos? La gente es la que nos hace ídolos. Y de repente ahora que ya tengo una academia de fútbol, que ya tengo entrenando porteros, y que los niños saben quién los está entrenando, para ellos también vale oro. ¿Cuántos porteros tienes en la academia? Ahorita tenemos 10 porteros, niños 10 años, 11 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, hasta 17 años tengo yo porteros. Y porteras también. ¿Sí te va a quedar tiempo de visitar a Patiño? Ya, mañana en la noche vamos a ir con el Pato. Ya quedé con él mañana. Tiene una buena academia de fútbol. Así es, de porteros. Sí, no, también estás invitado el día de mañana a que nos visites. Voy allá a visitarlo, ya hablé con él y vamos a hacer ahí una ligera práctica con los niños y una plática para todo esto que están escuchando y que lo ven a través de Estadio Sport. Lo van a vivir personalmente. Ahí mañana los invitamos en la noche, vamos a estar ahí con Pato. La selección mexicana, ¿crees que están los mejores 26? ¡Híjole! Mira, si vemos la historia de todos los países, no nada más hablo de México, de todos los países siempre falta alguno y sobra alguno. En todas las selecciones. Yo no conozco una selección que haya dicho, sí están todos los que tienen que estar. Siempre es la polémica. Que falta. ¿Quién crees que se quedó afuera que debió haber venido al Mundial? Yo te voy a decir una cosa. El Vasco Aguirre, con la experiencia que tiene, sabe que eligió a los mejores 26. Y no sobra ni falta nadie. ¿Por qué? Porque tú puedes decir que falta fulanito, sutanito, que sobra fulanito, sutanito, pero al fin y al cabo, quien va a definir quién va a jugar es el Vasco Aguirre. Y yo estoy con él porque lo conozco desde jugador, si recuerdas. De jugador fue mi compañero en América, fue mi contrario después en Chivas, cuando estaba en Chivas él.
y después como entrenador, en el Mundial que yo vine aquí a Estados Unidos en 94, era el auxiliar de Miguel Mejía Barón. Aguirre conoce bien al fútbol mexicano, yo pienso de que él Perfectamente. es la mejor persona que puede estar al frente con la selección en este mundial En este momento. y tiene al lado a Rafa Márquez, un jugador con excelente Attilio Davino trayectoria. también, no dejes atrás a Attilio Davino, que es la parte administrativa de la selección. O sea que ahorita pues están todos los que tienen que estar, ¿no? Yo estoy, ¿Qué posibilidades le ves a México en este mundial de que trascienda a lo que siempre han buscado por muchos años? yo te voy a ser sincero, yo creo que este momento es el mejor que tiene México. ¿Por qué? Pues porque estamos en el hoy. Si vemos al pasado, si vamos a ver futuro, el hoy. Yo creo que hoy México puede ser, estando en México, con su público de México, se van a enganchar los aficionados mexicanos. Tú sabes bien que los mexicanos somos muy muéganos, le llamamos. Muéganos, no sé qué es aquí en Estados Unidos qué significa, pero que están siempre todos juntos. Y creo que México tiene que aprovechar esa parte de la afición, porque los aficionados en cuanto vean un gol de México nos volvemos locos. Adrián, con el recorrido que tú tienes, con el bagaje que tú tienes en el fútbol profesional mexicano, lo conoces perfectamente bien, se me viene a la mente hacerte una pregunta. ¿Qué opinión me puedes dar? Porque, ¿por qué insisten en seguirlo haciendo? La FIFA los castiga, impone multas, pero la afición sigue con ese Con famoso el famoso grito homofóbico. homofóbico. Pues mira, ¿Por qué el mexicano lo sigue haciendo? En estos tiempos tan modernos, ¿Sabes qué pasa en México? Yo hablo México, que realmente estamos hablando de que la sociedad ha cambiado, pero realmente no ha cambiado. No ha cambiado. Y si hablamos de la parte donde, no solamente la parte homofóbica, sino la parte de hombre-mujer, la sociedad mexicana todavía sigue creyendo que el hombre es superior a la mujer. Y yo soy solidario con las mujeres, porque además yo provengo de una mujer, que ya desgraciadamente se me fue mi mamá hace más de 8 años, pero yo estoy en que debemos ser iguales. O sea, la mujer, te hablo del fútbol mexicano, cuando comienza hace 8 años el fútbol mexicano, fue un experimento que dijeron los federativos, ay, que jueguen las mujeres ahí para que FIFA ya no me esté molestando, y no pensaban que el fútbol mexicano iba a crecer como ha crecido. pero Y tú no estás en solamente a contra. nivel liga, a nivel mundial. Y realmente se ha vuelto en este momento el fútbol femenil inclusive más visto en proporción que la de los hombres. Yo estoy casi seguro de que si México llega a perder por ahí un partido en México, más de uno va a volver a gritar. Por supuesto, mira, Yo soy salvadoreño, fíjate, y me incomoda y me pregunto por qué lo siguen haciendo. De igual manera, deberían de estar contentos que van a tener un mundial por tercera ocasión y están las marchas ahorita. sí, mira, Esa es mala imagen, ¿no crees? mira, ¿sabes México? qué es lo que pasa? Que lamentablemente están politizando mucho el fútbol. Y tú sabes bien que el fútbol no se lleva con la política. Y lamentablemente lo están politizando mucho. Ah, no, el fútbol, como todo el mundo llama la atención y como el gobierno está con el fútbol, pues ¿qué le voy a quitar? El fútbol. Entonces por eso está politizando mucho eso. Yo creo que debemos de partir, que cada cosa con cada cual, y creo que el fútbol hace que toda esa gente que ahorita quiere boicotear el mundial, Sí, mejor se vaya a la tribuna a ser parte aplaudir como los ha del invitado mexicano. la presidenta, ¿no? Exactamente. Y apoyar ahorita, porque la presidenta está haciendo todo su esfuerzo porque México salga adelante y tiene grandes cosas la presidenta por hacer y ha hecho grandes cosas que la gente no se da cuenta y nada más ven las cosas malas que hace, una cosa mala que hace y todas la quieren atacar. Y como te voy a repetir, como mujer debemos de ser el país, estar orgulloso de que una mujer nos esté mandando, sea el icono más principal de México y que realmente ella ha demostrado en su faceta que es un excelente líder. ¿Cuántos partidos tuviste en selección? En selección más o menos tuve como unos 50 partidos en selección mayor y en menores también como unos 80, 100 partidos en menores internacionales más o menos. ¿Qué sientes cuando ves a la selección mexicana jugando y conociendo que tú
vestiste esos colores? Pues emoción, yo soy un aficionado más como todos. Si tú me preguntas y ahora te lo respondo como aficionado, yo creo en México y sé que México me va a dar muchas alegrías porque sé que en este momento los jugadores que están van a tener mi corazón y de todos los más de 180 millones de habitantes con la camiseta de México. Y estoy seguro que va a ser un gran mundial. Bueno, para los que se acaban de conectar, estamos hablando con Adrián Chávez Ortiz, el portero leyenda del América, que nos estaba contando una historia impactante cuando comenzamos la entrevista, pero poco a poco nos fuimos saliendo ahí. Como te dije, Adrián, son muchas cosas que podemos conversar con tu trayectoria y más ahora con lo que me estás comentando que vas a conocer a tu familia por parte de papá. No sé qué más me puedes decir porque este es un tema largo y yo sé que hay que descansar, ¿no? Venir llegando de México y hoy por la tarde conoces a tu familia por parte de papá. Vuelve a mencionar por lo que sí, por lo que venimos aquí a Atlanta, sí. Como la gente que se acaba de contar, como tú mencionas, Will, conocer a mis hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, que son muchísima familia que tengo acá en Atlanta. Y ellos no sabían de mi historia. Ahora ya saben de mi historia. Afortunadamente, te vuelvo a repetir, benditas redes sociales que le pones en Google un nombre y te aparece todo y todas las redes sociales. Y comentaba que viven en Loganville. En Loganville, ahí tiene su residencia. 25 minutos de acá. De aquí, sí, realmente. ¿Quién te va a llevar? Yo creo que Richard. Yo creo que Richard va a venir para acá. Richard. Sí, que es mi sobrino. Que es hijo de mi mamá y de mi hermana. Es hijo de mi hermana. Sí. ¿A qué hora va a venir? Nada más está esperando que le marque y vendrá para acá. Bueno, será que cortamos la transmisión porque a lo mejor más tarde volvemos a conectarnos nuevamente. Conectarnos, ¿no? Bueno, para resumir, Adrián Chávez Ortiz se encuentra en la ciudad de Atlanta porque viene a conocer a su familia por parte de papá, de un papá que nunca conoció porque cuando él fue a México, pues tú naciste y nunca lo conociste, ¿no? Así es. Ni él me conoció. Ni él te conoció. Sí. No sé qué más podemos decir. Pues no, simplemente para cerrar la transmisión. A la gente que está atenta ahí. Que estén pendientes más tarde, ¿no? Viene la segunda historia. Vamos a poner en vivo. Exactamente, la ponemos en vivo para que ustedes se den cuenta y ojalá y vivan junto conmigo la emoción que ya me arde. Ya tengo así en el cuerpo esos gusanitos como, ¿sabes cómo me siento? Como antes de salir a jugar un mundial. Sí se te nota. Sí, como antes de salir a jugar un mundial. Nervioso, que no sabes qué va a pasar. La historia es que cuando estuve en la selección, estar en el himno nacional en Orlando, Florida, cantando el himno nacional, poniéndome mis manos aquí para la bandera mexicana, así me siento con esa emoción en este momento. Porque vas a conocer tu familia más tarde. Bueno, los vamos a dejar. Más a ratito nos vemos. Volvemos más tarde con un Facebook en vivo para transmitirles el encuentro de Adrián Chávez, como muchos lo conocen, ¿no? Portero leyenda del fútbol mexicano, 10 años en el América, entre otros equipos. Gracias, les informó Will Ramírez, Estadio Sport. Hasta más tarde.